Imagina ser una figura histórica para el cine, con una trayectoria de más de 1000 películas, y que un día tu legado sea borrado. Alice Guy Blaché fue la primera mujer en la historia del cine. Es muy poco lo que se ha dicho de ella, porque por años se escondió su participación en el séptimo arte y nadie había descubierto su enorme legado. Guy fue la primera mujer en dirigir, escribir y contar historias en sus propias producciones en la naciente industria del cine mudo. Se centró en narrar una historia frente a la cámara, en lugar de solo capturar una imagen del diario vivir frente a ella, tal como se hacía en aquel entonces. Fue la primera mujer en ser directora de cine en general, pero ese título se le arrebató por estar reservado para un hombre. Sin embargo, se le redujo a la primera mujer en el cine. Alice Guy Blaché fue una sencilla secretaria que vio las posibilidades que habían dentro del cine, una secretaria que pidió una oportunidad y terminó dándole dimensión y vida al cine. Fue una de las primeras en utilizar diversas técnicas cinematográficas que no le fueron adjudicadas, tales como el audio sincronizado y el uso de imágenes pintadas a mano. Una mujer muy adelantada a su tiempo, con visiones aceleradas y 1000 historias por contar. Guy Blaché fue una mujer que incluso le abrió un espacio a los castings interraciales dentro del cine, cuando nadie más lo había pensado. Alice comenzó a sus 20 años a trabajar en el Comptoir Général de la Photographie como secretaria, propiedad que en ese momento le pertenecía a Félix Max Richard y un año más tarde pasaría a ser dirigida por Léon Gaumont, el hombre que le dio la oportunidad a Alice para experimentar en el séptimo arte. En 1895, Gaumont y Guy asistieron a una demostración de proyección de películas de los hermanos Auguste y Louis Lumière. Luego de haber visto imágenes en un acto cotidiano, Alice estaba segura de que podría hacer lo mismo con la integración de la ficción. Fue de esa manera que Alice combinó imágenes en movimiento de los hermanos Lumière y el arte teatral, para crear la primera película narrativa en la historia del cine, La Fée aux Choux, El Hada de los Repollos, película que la llevó al éxito de inmediato y a ocupar un importante puesto como productora en la empresa que ahora se llamaba Gaumont & Essier. Guy continuó haciendo proyectos que la llevaron a ser pionera en la inclusión de los close-ups y efectos especiales, crédito que aún se le adjudica a Georges Méliès. Aunque la evidencia apunta que Alice fue la primera en utilizar técnicas de doble exposición del negativo para crear sobreimpresiones, esto en La Navidad de Pierrot, esta y otras técnicas le fueron adjudicadas a Georges Méliès. En el film Una casa demolida y reconstruida, Alice experimentó filmando secuencias en retroceso, también conocido como proyección al revés, dándole la vuelta al negativo. Estas cintas fueron producidas en la misma época que las películas de Georges Méliès. Sin embargo, ningún problema de acreditación detuvo a Alice Guy, sino que se dedicó a la elaboración de diversos proyectos durante esa época, sorprendiendo a sus superiores en Gaumont con 2 cortometrajes a la semana.
Esto ocurrió hasta que en 1905 fue nombrada supervisora de los demás directores de la compañía, ahora con más poder de decisión que sus colegas. Tan solo un año más tarde dirigió La vie du Christ, La vida de Cristo, que fue la primera película de gran presupuesto de la compañía Gaumont, con la participación de más de 300 extras. En medio de su auge como directora y productora, Guy viaja a los Estados Unidos y conoce a Herbert Blaché, con quien se casa y tiene 2 hijos. Es ahí que se dedica a dirigir su vida de esposa y madre de 2 niños, por lo que Guy desaparece de la industria del cine por 3 años para dedicarse a las tareas domésticas. Una vez tiene suficiente de la vida de ama de casa, Alice regresa a la cinematografía y funda su propia productora junto a su esposo, con su propio dinero. La llaman Solax Company. En ella realizan diversos tipos de producciones, películas, comedias y dramas. Entre ellas, Guy da mucho de qué hablar con A Fool and His Money, Un tonto y su dinero, que fue el primer film protagonizado por actores negros. Entre 1910 y 1914, la compañía Solax produce alrededor de 325 películas de diferentes tipos y duraciones. Se dice que Alice dirigió al menos 50 de ellas. Durante la misma época, pasó a New Jersey, donde construyó uno de los estudios más equipados del mundo, utilizándolo para la mayoría de sus producciones hasta 1920. A pesar de haber sido olvidada, existe suficiente evidencia como para asumir que Alice Guy Blaché estuvo involucrada en la producción y dirección de alrededor de 1000 proyectos cinematográficos durante toda su carrera. Para 1919, Guy Blaché había fundado otras 2 compañías cinematográficas que no fueron suficientes para competir con el auge que había generado Hollywood. Por este motivo, Alice comienza a trabajar con compañías de más poder. A pesar de sus intentos unos años más tarde, Alice comienza a decaer como productora en la industria junto a muchos de los otros pioneros, lo que la lleva a cerrar su empresa, perder su matrimonio y volver a París. Allí se dedica a ofrecer charlas públicas sobre el comienzo del cine. Pese a todo, Guy anticipaba que los créditos de la dirección y producción de sus películas serían falsamente atribuidos a algunos de los colaboradores, ya que sabía que su nombre, intencionada o inintencionadamente, sería omitido, ignorado o degradado en la historia del cine francés y americano. Todo por ser mujer. Luego de varios años de ausencia, en 1964, Alice regresa a los Estados Unidos para recuperar sus películas en la Biblioteca del Congreso. Allí también encontraría otros archivos de cine y filmotecas. Tristemente, Guy Blaché no encontró casi ninguna de sus películas, y las pocas que encontró se encontraban registradas bajo nombres de dirección de sus compañeros y algunas incluso a nombre de su ex esposo. Entre ellas, Les méfaits d'une tête de veau, Los sentimientos de una ternera, de Ferdinand Seca, quien presuntamente dijo que había sido un honor que se le atribuyera esa película, pero que era una de las pocas que él no había dirigido en Gaumont. De igual manera, sucedió con películas tan importantes como La vie du Christ, La vida de Cristo, en 1906, que por años le fue atribuida por machismo y por tener un nombre más conocido a Victorine Josset, quien en realidad fue el asistente de Alice durante la filmación de esa película.
No es hasta que Alice tiene 76 años que regresa a París y es homenajeada por ser la primera mujer de cine en el mundo. El título de primer director de cine se le había adjudicado a Georges Méliès. Esto tuvo una gran repercusión en los medios, por lo que Blaché recibió más tarde las insignias de Chevalier de la Legión de Honor en 1957 y la Cinemateca Francesa también le rindió un homenaje. Todo para que más tarde su historiografía fuese borrada. Alice Guy murió en New Jersey a sus 95 años y su esquela no apareció en ningún periódico ni medio. No obstante, su historiografía fue recuperada hace menos de 10 años en un libro basado en sus memorias. Memorias que Guy Blaché había intentado publicar, pero le había sido negado porque no creían en sus palabras. Todas sus experiencias de vida habían sido robadas por quienes habían querido borrar un exitoso legado de más de 1000 películas, adjudicándose su creación. La historia no fue amable con la cineasta que le brindó un espacio a la ficción dentro del cine. La mujer que trajo tantas ideas innovadoras a la industria cinematográfica fue borrada con el viento, pero se recuperó años más tarde y retornó a su puesto como la primera directora de cine en el mundo. Esto convierte a Blaché en una leyenda de la historia del cine.